El silencio se apoderó del auditorio de la preparatoria Benito Juárez cuando el conserje subió al estrado para recibir lo que todos pensaban era un diploma de broma. La directora Carmen Vázquez sostenía la carpeta de cuero con manos temblorosas mientras miraba a los ojos del hombre que había limpiado estos mismos pasillos durante los últimos 8 años. Los estudiantes del último semestre, sus familias y el cuerpo docente observaban con una mezcla de confusión y risas mal contenidas. Algunos teléfonos ya estaban grabando, esperando capturar un momento vergonzoso que seguramente se volvería viral antes del amanecer. Pero cuando la directora Carmen abrió la boca para hablar, su voz llevaba un peso que hizo que incluso los padres más escépticos se inclinaran hacia adelante en sus asientos. «Señoras y señores», comenzó, sus palabras cortando los susurros maliciosos. A veces las historias más extraordinarias se esconden detrás de los rostros más ordinarios. El conserje ajustó el saco prestado que claramente no le quedaba bien, mientras sus ojos buscaban en la multitud el único rostro que realmente le importaba. Para entender cómo llegamos a este momento, tenemos que regresar al principio de todo, 8 años atrás en la sala de emergencias del Hospital General de la ciudad. Eduardo Ramírez estaba trabajando turnos dobles en la construcción cuando llegó la llamada. Su esposa Rosa había colapsado en su trabajo como secretaria, y para cuando él llegó al hospital, los doctores ya movían la cabeza con esa mirada que nunca olvidaría. Infarto masivo, dijeron, nada que alguien hubiera podido hacer. En 3 horas, su mundo se desplomó, dejándolo solo con su hijo de 7 años, Alejandro, quien seguía preguntando cuándo regresaría mamá a casa. El trabajo de construcción terminó 2 meses después, cuando la empresa quebró. Con las cuentas acumulándose y Alejandro necesitando estabilidad, Eduardo tragó su orgullo y tomó el único puesto disponible en la preparatoria del barrio. El salario apenas alcanzaba para cubrir la renta del departamento de 2 recámaras, pero venía con un beneficio valioso. Alejandro podría estudiar en la escuela gratuitamente cuando llegara a la preparatoria. Cada mañana a las 5, Eduardo despertaba en el pequeño departamento, preparaba el desayuno para Alejandro y lo llevaba a la primaria antes de comenzar su turno en la preparatoria. Los otros empleados eran educados pero distantes. Para ellos, él era solo el conserje, invisible, excepto cuando algo necesitaba limpieza. Los estudiantes tiraban basura intencionalmente, sabiendo que él la recogería. Los maestros apenas reconocían su presencia cuando vaciaban los botes de basura de sus salones. Pero Eduardo soportaba todo con dignidad silenciosa, porque cada sueldo lo acercaba más a cumplir la promesa que le había hecho a Rosa en esos momentos finales en el hospital. «Me aseguraré de que Alejandro tenga la educación que soñamos darle», había susurrado a su forma inmóvil. «Haré lo que sea necesario». Lo que nadie sabía era que Eduardo Ramírez tenía un título de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional. El diploma estaba guardado en una caja en el closet de su recámara, junto con el certificado de contabilidad de Rosa y las fotos de su boda. Sueños postergados, luego abandonados completamente cuando la vida exigió supervivencia en lugar de ambición. Durante sus descansos para comer, mientras otros empleados se reunían en la sala de maestros, Eduardo se escabullía a salones vacíos y escuchaba las clases a través de puertas entreabiertas. Absorbía explicaciones de cálculo, demostraciones de química y discusiones de literatura, con el hambre de alguien que recordaba lo que se sentía aprender por el puro placer de aprender. Alejandro creció a pesar de las circunstancias, o quizás por ellas. Entendía que el trabajo de su padre, aunque humilde, era honorable. Mientras otros niños se quejaban de los trabajos demandantes de sus padres, Alejandro le decía orgullosamente a cualquiera que quisiera escuchar que su papá mantenía toda la escuela limpia y segura. Para cuando Alejandro llegó al 3er semestre de preparatoria, se había convertido en un joven notable. Sus calificaciones eran excepcionales, pero más importante, poseía el tipo de carácter que hacía que los maestros recordaran por qué habían elegido la educación como vocación. Nunca mencionaba que el conserje era su padre, no por vergüenza, sino porque había aprendido temprano que los prejuicios de la gente pueden lastimar a quienes más amas. Fue durante el 5.º semestre de Alejandro que todo comenzó a cambiar. La maestra Esperanza Morales, nueva en la enseñanza de física, se había quedado hasta tarde una noche preparando un experimento para la clase del día siguiente. El equipo no estaba cooperando y ella se estaba frustrando cuando escuchó una tos suave detrás de ella. «Disculpe, maestra», dijo Eduardo, sosteniendo su carrito de limpieza en la puerta. «No pude evitar notar que está teniendo problemas con el generador de ondas. ¿Puedo echarle un vistazo?»
La maestra Esperanza alzó la vista sorprendida. ¿El conserje se estaba ofreciendo ayudar con equipo de física avanzada? Estaba a punto de declinar educadamente cuando algo en sus ojos la hizo detenerse. Había una inteligencia ahí que no esperaba, una familiaridad con conceptos técnicos que parecía imposible dada su posición. «Supongo que no haría daño», dijo, haciéndose a un lado. Eduardo dejó su trapeador y se acercó al dispositivo con la confianza de alguien que entendía exactamente lo que estaba viendo. Sus manos se movían con precisión, ajustando configuraciones y revisando conexiones con la facilidad de alguien que una vez soñó con diseñar tal equipo. En pocos minutos, el generador estaba funcionando perfectamente. «¿Cómo supo hacer eso?», preguntó la maestra Esperanza, su voz llena de curiosidad genuina en lugar de condescendencia. Eduardo sonrió tristemente. «A veces sabemos más de lo que nuestras circunstancias sugieren», respondió. Luego regresó a su carrito de limpieza y continuó por el pasillo, dejando a la maestra Esperanza mirándolo con una docena de nuevas preguntas. Cuéntenos en los comentarios, ¿alguna vez han descubierto que alguien a quien pasaron por alto tenía profundidades ocultas que nunca imaginaron? La noticia del incidente se esparció discretamente entre la facultad. Otros maestros comenzaron a notar cosas que habían perdido antes. La forma en que los ojos de Eduardo se iluminaban cuando escuchaba discusiones sobre temas complejos, la atención cuidadosa que prestaba a los murales mostrando logros estudiantiles, la manera gentil en que alentaba a estudiantes con dificultades que encontraba en los pasillos, siempre sabiendo exactamente qué decir para levantar sus ánimos. La directora Carmen había estado observando estas interacciones durante meses cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Se acercó a Eduardo una tarde mientras él limpiaba su oficina, su expresión seria pero amable. «Eduardo», comenzó, «he estado observándote, y creo que estás desperdiciando tus talentos aquí». Las manos de Eduardo se detuvieron en el escritorio que estaba limpiando. «Agradezco el trabajo, directora Carmen. No quiero que piense que soy desagradecido». «No es eso lo que quiero decir», replicó. «Quiero decir que eres capaz de mucho más. ¿Has considerado regresar a estudiar, obtener tu certificación para enseñar?» La pregunta colgó en el aire como un desafío a sueños que había enterrado hace mucho tiempo. Eduardo dejó el trapo de limpieza y la miró directamente por primera vez en su conversación. «No puedo dejar de trabajar», dijo simplemente. «Alejandro necesita estabilidad y la universidad cuesta dinero que no tengo». La directora Carmen sonrió. «¿Qué tal si te dijera que hay una manera de hacer ambos? El Estado tiene un programa para adultos trabajadores que quieren convertirse en maestros. Clases nocturnas, sesiones de fin de semana, ayuda financiera para quienes califican. Tomaría 4 años, pero podrías hacerlo mientras mantienes tu trabajo aquí». Esa noche, Eduardo se sentó en la pequeña mesa de la cocina con papeles esparcidos frente a él. Alejandro estaba haciendo tareas cerca, ocasionalmente mirando a su padre con curiosidad. «Papá, ¿qué es todo eso?», preguntó Alejandro, señalando hacia los folletos universitarios y formularios de aplicación. Eduardo respiró profundo. Era hora de compartir el sueño que había tenido miedo de expresar, incluso para sí mismo. «Estoy pensando en regresar a estudiar, hijo, para convertirme en maestro». El rostro de Alejandro se iluminó con una sonrisa que le recordó tanto a Rosa que el pecho de Eduardo se apretó con memoria y esperanza. «Eso es increíble, papá. Serías el mejor maestro de todos». Los siguientes 4 años fueron un borrón de madrugadas, noches tardías y fines de semana consumidos por el estudio. Eduardo terminaba sus deberes de limpieza, luego corría a clases nocturnas en la Universidad Estatal. Cargaba libros de texto en su carrito de limpieza, estudiando durante breves descansos entre tareas. Sus compañeros conserjes pensaban que había perdido la cabeza, pero los maestros comenzaron a verlo diferente. Observaron su transformación del conserje invisible a un colega que podía participar en discusiones significativas sobre pedagogía y diseño curricular. Algunos comenzaron a invitarlo a sentarse en juntas de facultad durante sus descansos de almuerzo, valorando su perspectiva única como alguien que veía la escuela desde todos los ángulos. Alejandro, ahora en su último año, observó la transformación de su padre con orgullo y admiración. Vio cómo los ojos de Eduardo habían recuperado la chispa que había estado ausente desde la muerte de su madre. El hombre que una vez parecía gastado por las circunstancias, ahora estaba energizado por la posibilidad. La parte más difícil llegó durante el último semestre de práctica docente de Eduardo.
Tuvo que solicitar un cambio de horario que afectaría sus ingresos de limpieza y el dinero se volvió más escaso que nunca. Hubo noches cuando la cena consistía en lo que podían permitirse de la tienda de descuento, pero ni padre ni hijo se quejaron. Estaban demasiado cerca de la meta para darse por vencidos ahora. Alejandro había sido aceptado en varias universidades públicas con becas parciales, pero estaba considerando quedarse local para ayudar a mantener a su padre durante la transición. Eduardo no quería ni escucharlo. «Vas a donde te lleven tus sueños», Eduardo le dijo. «Yo ya tengo esto controlado». La primavera llegó con la promesa de nuevos comienzos. La graduación de Alejandro estaba programada para la segunda semana de junio, apenas 3 días después de que Eduardo completara su programa de certificación docente. Después de 8 años de trapear pisos y vaciar botes de basura mientras secretamente trabajaba hacia su título de maestro, Eduardo Ramírez estaba a punto de convertirse en Profesor Eduardo, el miembro más nuevo del Departamento de Ciencias de la Preparatoria Benito Juárez. La directora Carmen había guardado su secreto durante todo el proceso, queriendo sorprender a la facultad y estudiantes que lo conocían solo como el conserje. El plan era revelar su nuevo papel en la ceremonia de graduación, donde sería honrado por su dedicación a la educación junto con los estudiantes graduandos. Pero no todos estaban contentos con este arreglo. La doctora Patricia Hernández, supervisora del distrito escolar, había sabido de la situación a través de canales administrativos y estaba furiosa. En su mente, permitir que un conserje se convirtiera en maestro, incluso uno con certificación apropiada, enviaba el mensaje equivocado sobre estándares y profesionalismo. «Esto es un truco publicitario», había argumentado en una llamada telefónica acalorada con la directora Carmen la semana antes de la graduación. «Ese hombre ha estado vaciando botes de basura y limpiando baños durante 8 años. ¿Realmente crees que los padres confiarán en él para educar a sus hijos?». La directora Carmen mantuvo su posición. «Doctora Patricia, Eduardo Ramírez ha ganado sus credenciales a través de trabajo duro y dedicación. Conoce esta escuela mejor que nadie y los estudiantes ya lo respetan. Va a ser un maestro excepcional». «Ya veremos eso», había respondido la doctora Patricia ominosamente antes de colgar. La mañana de la graduación amaneció clara y brillante. Eduardo se paró frente al pequeño espejo en su baño, ajustando la corbata que había pedido prestada a su vecino. El traje era de segunda mano, pero limpio y planchado, y por primera vez en años sentía que realmente pertenecía al mundo que estaba a punto de entrar completamente. Alejandro apareció en la puerta magnífico en su toga y birrete, sus cordones de honor colgando de sus hombros indicando su estatus como orador de la clase. «¿Listo para esto, papá?», preguntó Alejandro, su voz llena de emoción. Eduardo asintió, no confiando en sí mismo para hablar sin que se le quebrara la voz. 8 años de sacrificio, estudio y determinación habían llevado a este momento. En unas pocas horas, tanto él como su hijo serían reconocidos por sus logros, probando que las circunstancias no definen el destino. El auditorio estaba lleno de familias, facultad y miembros de la comunidad. Eduardo se sentó con los otros empleados de la escuela, su corazón latiendo fuerte mientras esperaba su momento de reconocimiento. Vio a Alejandro entre los estudiantes graduandos, sus ojos encontrándose a través del espacio lleno en un momento de entendimiento y orgullo compartidos. La directora Carmen subió al podio para la porción de reconocimiento especial de la ceremonia. Antes de presentar diplomas a nuestros estudiantes graduandos, comenzó: «Quiero reconocer a alguien cuyo viaje representa lo mejor de lo que la educación puede lograr». La doctora Patricia, sentada en la primera fila con los otros supervisores del distrito, se movió incómodamente en su silla. «Hace 8 años, este hombre comenzó a trabajar en nuestra escuela como conserje. Lo que ustedes no sabían era que durante esos 8 años, mientras mantenía su posición de tiempo completo y criaba a su hijo como padre soltero, también estaba obteniendo su certificación docente a través de nuestro programa de asociación con educación para adultos». Murmullos comenzaron a ondear a través de la audiencia mientras la gente trataba de identificar de quién estaba hablando. «Hoy me enorgullece anunciar que Eduardo Ramírez se unirá a nuestra facultad este otoño como nuestro maestro de ciencias más nuevo. Eduardo, por favor, ven al frente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, lentamente, algunas personas comenzaron a aplaudir, pero el aplauso era disperso e incierto. Eduardo se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia el escenario, agudamente consciente de cada ojo en el auditorio siguiendo su progreso. Mientras subía los escalones al podio, podía escuchar conversaciones susurradas por todo el público.
¿El conserje se va a convertir en maestro? ¿Hablan en serio sobre esto? ¿Qué clase de estándares tiene esta escuela? La doctora Patricia se levantó de su asiento, su cara enrojecida de ira y vergüenza. Este era exactamente el tipo de espectáculo que había tratado de prevenir. Pero entonces algo inesperado sucedió. ¿Habrían apoyado a Eduardo en ese momento o habrían tenido dudas como algunos en la audiencia? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Alejandro se levantó de su lugar entre los estudiantes graduandos y comenzó a aplaudir, lenta y deliberadamente. Sus aplausos resonaron a través del auditorio súbitamente silencioso mientras miraba directamente a su padre con orgullo y amor inconfundibles. «Ese es mi papá», dijo, su voz joven llevándose claramente por el espacio. Uno por uno, otros estudiantes graduandos comenzaron a aplaudir. Eran estudiantes que habían visto a Eduardo en los pasillos durante años, que habían sido testigos de su bondad, su dedicación y su dignidad silenciosa. Entendieron algo que muchos de los adultos habían perdido: el carácter importa más que las circunstancias. La maestra Esperanza se levantó después, recordando la noche que Eduardo había arreglado su equipo de física y las muchas conversaciones que habían compartido desde entonces sobre enseñanza y aprendizaje. Pronto, más miembros de la facultad se le unieron. El aplauso creció más fuerte y sostenido mientras personas por todo el auditorio se levantaron. Pero la doctora Patricia permaneció sentada, su desaprobación evidente en cada línea de su postura rígida. La directora Carmen le entregó a Eduardo el certificado de enseñanza, pero antes de que pudiera hablar, la voz de la doctora Patricia cortó el aplauso. «Disculpen», gritó, su voz amplificada por el micrófono inalámbrico que había confiscado de un técnico cercano. «Creo que ha habido un malentendido aquí». El aplauso murió mientras todos se voltearon a mirar a la supervisora del distrito. Eduardo sintió que se le caía el estómago al darse cuenta de que su momento de triunfo estaba a punto de convertirse en su humillación más pública. «Aunque estoy segura de que el señor Ramírez es un empleado dedicado», la doctora Patricia continuó, su tono goteando con descendencia, «creo que necesitamos ser realistas sobre lo que las calificaciones realmente significan en un ambiente educacional. Tener un certificado no hace automáticamente a alguien material para maestro». Gesticuló desdeñosamente hacia Eduardo, quien se quedó paralizado en el podio aún sosteniendo su certificado de enseñanza. «Este hombre ha pasado 8 años limpiando después de nuestros estudiantes. ¿Realmente estamos preparados para ponerlo a cargo de su educación? ¿Qué mensaje envía eso sobre nuestros estándares y expectativas?» El auditorio estaba ahora completamente silencioso. Incluso Alejandro se había sentado, su cara pálida de shock e ira al ver a su padre siendo atacado tan públicamente. La doctora Patricia no había terminado. «Propongo que el distrito escolar revise esta decisión. Hasta que esa revisión esté completa, el señor Ramírez debería continuar en su capacidad actual como personal de limpieza». La directora Carmen dio un paso adelante, su propia voz tensa de ira controlada. «Doctora Patricia, este no es ni el momento ni el lugar para esta discusión. El señor Ramírez ha cumplido con todos los requisitos para certificación y ¿los ha cumplido?». La doctora Patricia la interrumpió, «porque según mi información, hay preguntas sobre algunos de sus cursos, preguntas que necesitan resolverse antes de que pueda ser autorizado para instrucción en el aula». Eduardo sintió el mundo girando a su alrededor. Después de 8 años de sacrificio y estudio, después de llegar tan cerca de lograr su sueño, ¿todo iba a ser quitado frente a cientos de personas, incluyendo su hijo? Pero entonces, una voz desde la audiencia gritó, clara y fuerte: «Creo que necesita verificar su información nuevamente, doctora Patricia». Todos se voltearon para ver a un hombre mayor distinguido parado cerca del fondo del auditorio. Estaba usando las vestimentas de un profesor universitario y su presencia comandaba atención inmediata. «¿Quién es usted?», demandó la doctora Patricia, claramente perturbada por esta interrupción inesperada. El hombre caminó hacia adelante, sus vestimentas académicas fluyendo detrás de él mientras se dirigía al frente del auditorio.
Mi nombre es Dr. Miguel Fernández y soy el decano de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional. He estado siguiendo el progreso académico del señor Ramírez durante los últimos 4 años y puedo asegurarles que sus credenciales no solo son legítimas, sino ejemplares. Llegó al frente del auditorio y se volteó para dirigirse a la multitud, su voz llevando la autoridad de décadas en administración académica. Señoras y señores, en 35 años de administración académica, nunca he encontrado un estudiante más dedicado o capaz que Eduardo Ramírez. A pesar de trabajar tiempo completo mientras criaba a un niño solo, mantuvo un promedio de 10 durante todo su programa de certificación. Sus evaluaciones de práctica docente estuvieron entre las más altas que he revisado. La cara de la doctora Patricia se estaba poniendo más roja por momento. Todo eso está muy interesante, pero la política requiere que maestros apropiadamente certificados tengan la oportunidad de enseñar. El doctor Miguel la interrumpió firmemente. Pero hay algo más que debería saber sobre las calificaciones del señor Ramírez. Alcanzó su portafolio y sacó una carpeta, sosteniéndola para que todos la vieran. El señor Ramírez no solo completó un programa de certificación docente. Basado en su desempeño académico sobresaliente y su perspectiva única como alguien que verdaderamente entiende esta comunidad escolar, la universidad le ha ofrecido una beca completa para obtener su maestría en educación. El auditorio estalló en murmullos sorprendidos. Alejandro se levantó nuevamente, su cara brillando con orgullo e incredulidad. Pero el doctor Miguel no había terminado. Además, continuó, la Secretaría de Educación Pública ha seleccionado al señor Ramírez como uno de solo 10 recipientes a nivel nacional del Premio Excelencia en Logro de Aprendizaje Adulto, reconociendo individuos que han superado obstáculos significativos para perseguir metas educacionales mientras hacen contribuciones positivas a sus comunidades. Se volteó para mirar directamente a la doctora Patricia. Así que cuando cuestiona sus calificaciones, no solo lo está cuestionando a él, está cuestionando el juicio de las autoridades educacionales más altas del país. El silencio que siguió fue profundo. La doctora Patricia se sentó pesadamente, su desafío público habiendo resultado contraproducente espectacularmente. La directora Carmen regresó al micrófono, su voz cálida de emoción y vindicación. Señoras y señores, es un tremendo placer presentar a su miembro de facultad más nuevo, profesor Eduardo Ramírez. Y si puedo agregar una nota personal, continuó mirando directamente a Eduardo, en mis 25 años como educadora, nunca he conocido a alguien que mejor encarne lo que enseñar realmente significa. La creencia de que cada persona tiene valor, potencial y el derecho de ser vista por quien realmente es, no solo por donde resulta estar en este momento. La ovación de pie que siguió fue atronadora y sostenida, pero para Eduardo, el sonido que más importó fue la voz de Alejandro, cortando el aplauso. «Así se hace, papá, te amo». Mientras la ceremonia continuó y Alejandro recibió su diploma como orador de la clase, Eduardo se quedó con su certificado de enseñanza en la mano, finalmente entendiendo que la verdadera lección de los últimos 8 años no había sido sobre ganar credenciales o cambiar carreras. Había sido sobre la verdad que Rosa había tratado de enseñarle en esos años preciosos que tuvieron juntos. Que la dignidad no se define por títulos de trabajo o cheques de pago, sino por cómo tratamos a otros y cómo perseguimos nuestros sueños, incluso cuando esos sueños parecen imposibles. Cuando la ceremonia concluyó y las familias se reunieron para fotos y celebraciones, Eduardo se encontró rodeado de estudiantes, padres y colegas que querían felicitarlo y darle la bienvenida a su nuevo papel. La doctora Patricia se le acercó mientras la multitud comenzaba a dispersarse, su hostilidad anterior reemplazada por algo que podría haber sido respeto renuente. «Señor Ramírez», dijo en voz baja, «le debo una disculpa. Hice suposiciones sobre usted que fueron injustas y no profesionales». Eduardo le extendió la mano. «Doctora Patricia, entiendo sus preocupaciones sobre mantener estándares. Espero poder probarle que encontrar a las personas donde están no significa bajar expectativas. A veces significa elevarlas más alto de lo que alguien pensó posible». Ella estrechó su mano, luego se alejó sin otra palabra, pero Eduardo podía ver que algo había cambiado en su entendimiento. Más tarde esa noche, mientras Eduardo y Alejandro se sentaron en su pequeño departamento compartiendo tacos para celebrar sus logros, Alejandro hizo la pregunta que había estado en su mente todo el día. «Papá,
¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo seguiste adelante cuando todo parecía tan difícil? Eduardo miró a su hijo, este joven notable que había crecido viendo a su padre limpiando pisos mientras soñaba con enseñar en aulas, y se dio cuenta de que la respuesta había estado justo frente a él todo el tiempo. Tenía algo a lo que estar a la altura. Eduardo respondió, cada día. Te miraba y recordaba que estabas observando cómo manejaba la decepción, cómo trataba a otras personas, cómo perseguía mis sueños. No podía dejarte verme rendirme, porque algún día vas a enfrentar tus propios desafíos imposibles, y quería que recordaras que tu papá nunca se rindió. Alejandro sonrió, la misma sonrisa que había llevado a Eduardo a través de 8 años de duda y lucha. Bueno, funcionó, dijo Alejandro, porque verte me enseñó que no importa lo que otras personas piensen que eres capaz de hacer, lo que importa es lo que sabes que es verdad sobre ti mismo. ¿Alguna vez han tenido a alguien en su vida que les mostró que las circunstancias no definen el destino? Cuéntenos sobre esa persona en los comentarios. 3 meses después, Eduardo Ramírez estaba parado frente a su primera clase de física como maestro certificado. El aula estaba llena de estudiantes ansiosos, incluyendo varios que lo recordaban como el conserje que siempre tenía una palabra amable y una sonrisa gentil. Cuando comenzó su primera lección, escribiendo ecuaciones en el pizarrón con las mismas manos que una vez empujaron carritos de limpieza por estos pasillos, Eduardo se dio cuenta de que su viaje había completado el círculo de la manera más hermosa posible. No solo estaba enseñando física, estaba enseñando algo mucho más valioso: que cada persona tiene profundidades ocultas, que las circunstancias pueden cambiar pero el carácter perdura, y que las historias más extraordinarias a menudo se esconden detrás de los rostros más ordinarios. El niño que una vez preguntó cuándo regresaría mamá a casa había crecido hasta convertirse en un joven que entendía que a veces las personas que más necesitamos son las que menos esperamos encontrar. Y el hombre que una vez se sintió invisible había descubierto que ser verdaderamente visto no tiene nada que ver con títulos de trabajo o estatus social, y todo que ver con el valor de mostrarle al mundo quién realmente eres. La familia no es solo sobre relaciones de sangre o genética compartida. A veces, la familia se encuentra en la manera en que una directora cree en el potencial cuando nadie más lo hace, en la manera en que los estudiantes se levantan a aplaudir carácter sobre credenciales, o en la manera en que un hijo observa a su padre perseguir sueños imposibles y aprende que imposible es solo otra palabra para aún no logrado. El verdadero diploma ese día no fue el impreso en papel costoso o firmado por oficiales universitarios. Fue el reconocimiento de que la dignidad, inteligencia y valor existen independientes de las circunstancias. Y que las lecciones más poderosas a menudo son enseñadas por aquellos que han aprendido a encontrar fuerza en la humildad y sabiduría en la lucha. Nunca juzgan a una persona por su situación actual, porque podrían estar viendo a alguien que está en medio de escribir uno de los capítulos más inspiradores de su vida. A veces, el conserje empujando un trapeador por sus pasillos es realmente el maestro que sus hijos más necesitan. Y a veces, la educación más importante no sucede en el aula, sino observando a alguien rehusarse a dejar que las circunstancias definan su destino. Suscríbanse para más historias poderosas como esta y hagan clic en el video en la pantalla para ver el siguiente con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarán.